came a sound from heaven as a rush. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Schwaggart junto a Lauren Larson, David Smith y John Rosenstern y Josh Rosenstern. Y también el doctor David Watts. Y Joseph, yo creo que ya yo cité tu nombre, ¿no? No, pero dijo el mío. Dije el tuyo. Así es, sí. Bueno, a veces la gente se confunde y hace muchas cosas inusuales. Pero recuerda que yo estoy de tu lado siempre. Oh, sí, me voy a recordar. ¿Qué sería la vida si no me recordara? Y bueno, yo no quiero realmente Sí, sí. promoverme a Bueno. mí mismo. Vamos a dejar las cosas como están. Tuvimos una gran campaña, Así es, sí. alabado el Señor, realmente un poquito del cielo en la tierra. Y yo creo, damas y caballeros, que en futuras campañas, si el Señor no viene antes, será mejor y mayor, como alguien decía, mejor y mejor, ¿no? Damos gracias al Señor por el mover y la operación del Espíritu Santo, pero realmente ha tocado nuestro apetito por mucho más. Así que oramos que ustedes estén planificando estar con nosotros en el maratón de julio y alguien casualmente tiene la fecha. Sí, señor, del 20 al 24 de julio. Bien, si pueden estar con nosotros, planifique estar aquí. Y yo estoy creyendo que las bendiciones del Señor serán abundantes, ¿no? Y yo quiero que ustedes oren por nosotros hoy, cuando salgamos del estudio después de la programación. Mi primo y yo estaremos grabando, Jerry Lee Lewis y yo estaremos grabando un álbum juntos. El Señor yo creo que finalmente me mostró cómo hacerlo. Así que estén orando para, no, para que Dios obre, ¿no? Aunque he grabado más de 100 álbums, este es un poco distinto. Y yo necesito toda la ayuda posible, especialmente la ayuda del Señor, la unción del Espíritu Santo. Y Él puede hacer la música una gran bendición para la gente. Sin el Espíritu Santo realmente no hay mucho, no hay utilidad, francamente. Así que, ¿alguien sale a predicar próximamente? Sí, señor, el 29 de abril al mayo 1 voy a estar en Cross en Crown Family Worship Center. Vamos a estar ahí por 3 servicios. Viernes a las 7 de la mañana, sábado a las 7 de la tarde, el domingo a las 10:45, Mobile, Alabama. El 29 de abril al mayo 1. Doctor Watts. Este fin de semana, el 23 y 24 de abril, voy a estar en Leominster, Massachusetts, TDR Bilingual Church. Voy a estar ahí en el área de Boston. Yo creo que está a 1 hora de Boston el pastor García. Y el 8 de mayo voy a estar en New Horizon Church, el Día de las Madres en Beaumont, Texas. Un servicio que ah, tuve que ir en enero, pero lo hemos programado para esta fecha. Entonces, estamos esperando verlo en Beaumont o en Boston. Sí, Adel- sí, señor, gracias. Voy a estar en Heritage Christian Center en Iowa, Illinois, este viernes en la noche, después del maratón, que empieza el jueves, yo creo, ¿verdad, hermano Swagger? Este Así fin de es. semana, entonces, después del maratón, voy a estar ahí el 22 y 23 de abril, 2 servicios, viernes en la noche, viernes a las 7 y las 10 de la mañana el sábado. Si están en el área, ven y visítanos. Muy bien. En este lado de la mesa. Sí, señor, voy a estar en Iowa el 13 al 15 de mayo. Vamos a estar ahí en la graduación del bachillerato al viernes a las 7 de la noche, el sábado a las 11 de la mañana voy a estar ministrándole a un grupo de hombres y a las 6 de la tarde el sábado y el 10 de la mañana el domingo. Este es John y Deborah Winner. Los apreciamos a ellos, son su ministerio. Estamos esperando llegar el mayo 13 al 15. Muy bien. Josh. Sí, tenemos unas reuniones que tenemos, pero quiero anunciar para el pastor Dale Yuste y le animamos que vaya a visitarlo y todos
los de At the Cross Family Worship Center en Cuba, Missouri. El pastor es Mike Mouse. Buena iglesia. Va a disfrutar ese servicio. Así que vaya, visite el 29 de abril al 1 de mayo. Va a ser viernes, sábado, servicios y el domingo en la mañana en Cuba, Missouri. El pastor Dale Houston no se va a decepcionar. Hermano Swagger, usted mencionó que su primo, usted va a grabar un álbum. Él me llamó el otro día y me contó que usted no lo empuje de ningún edificio. Vamos a mantener nuestra vista en usted. Si la gente no sabe de lo que estamos hablando, Jerry Lee sí sabe. Yo lo empujé de un edificio de 2 pisos. Éramos unos muchachos. Nosotros peleábamos todos los días. Todos los días teníamos una pelea. Y él me golpeaba realmente. Aunque yo tenía 6 meses más que él me golpeaba. Y un día nosotros estábamos en un lugar, en un edificio de 2 pisos, no sé, el diablo molestándonos, probablemente. Y yo lo empujé. Oh, y él lloró. Pero no tuvimos más peleas después de eso. Después de eso no me volvió a molestar más. Y Oh, bueno, no. el doctor Watts mencionó Boston, Massachusetts, ¿correcto? Así es. Y nosotros tuvimos 1 o 2 cruzadas en esa bella ciudad. Y recuerdo una distintamente, muy distintivamente, y es algo un poco gracioso, pero nosotros estábamos descargando equipos en el coliseo donde nosotros estábamos, en la parte principal de la ciudad, y, y habían varios policías allí. Y, y la gente de la iglesia católica, algunos sacerdotes llegaron y ellos iban a hacer un boicot de la cruzada. Y ellos iban a dar una barrera sobre la puerta para que nadie pudiese entrar, porque Boston era una ciudad muy católica en ese momento, ¿no? Y yo estoy allí mirando todo esto, preguntándome, Señor, ¿qué vamos a hacer? Y uno de los policías dijo, ustedes pueden hacer todo el boicot, pero ustedes van a poner lo que quieran hacer en la calle, no aquí en la acera. Y dijeron, no podemos, los vehículos nos van a atropellar. Bueno, eso es un problema de ustedes. Nunca lo olvidaré eso. Recogieron todas sus cosas y se fueron a casa. Sí, yo sé que usted tuvo una campaña en 1984 y escuché yo el mensaje hace poco y era la demanda de Dios contra Estados Unidos y fue un mensaje muy poderoso y profético porque aunque fue en 1984, uno lo puede escuchar hoy, se aplica a lo que está sucediendo hoy, así que sé que Mm. ese fue uno de los mensajes en una de sus campañas de Boston, pero fue un mensaje bastante poderoso. Tuvimos una excelente reunión allí y algo extraño. Hemos siempre hablado con personas en la parte esta de la nación que son difíciles de predicarles y siempre hemos tenido tremendas respuestas, tremendas respuestas. Así que bueno, de todas maneras oramos que ustedes tengan una excelente campaña allí también. Dave, vamos a empezar, por favor. Y en la misma nación, Esto aquí habla del nacimiento de Cristo. Cristo será quien establecerá la doctrina de la edad del reino que, que ahora no durará mucho en suceder. Se refiere al área alrededor de Belén. pastores en la misma región que velaban y guardaban. Se refiere a los menores en la sociedad en ese momento. En otras palabras, los pastores eran realmente, si podría hacer otra cosa, lo hacía, en lugar de ser un pastor. No sé si el Señor usó esa designación en particular como una aplicación a su Hijo y nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y los pastores eran extremadamente importantes durante este tiempo por causa de todas las ovejas que se usaban como
como ofrendas en el templo de Jerusalén. Así es, así es. Así es. Realmente, y estoy seguro que algunas de estas ovejas estaban funcionando en esa capacidad porque estaban cerca de Jerusalén. Sí, Muy bien, adelante. las vigilias de la noche sobre su rebaño. Indica que el 25 de diciembre no fue la fecha cuando nació Jesús. Era la costumbre enviar ovejas después de la Pascua, la cual era en abril, para quedarse hasta la primera lluvia de octubre. Ahora, los eruditos creen que fue octubre cuando Jesús nació, esa temporada. Si yo puedo traer a mi mente, eh, eso vuelve a Juan. Juan, quien él sirvió en una posición en particular en el templo y, y fue cuando el ángel le apareció a él y le dijo que Elizabeth concebiría, etcétera, etcétera. Y, y eso pondría pues a Jesús naciendo en aproximadamente octubre y probablemente eso es correcto. El padre de John, Oh, sí, 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 gracias, sí. Sabía que no sonaba muy correcto, pero el sí, padre de Juan el Bautista. sí, exactamente. Entonces, bien, adelante, por favor. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, Bueno, perdón, ¿cuál era el nombre de Zacarías. Zacarías? Bien, yo Zacarías. sabía que había algo que no lo estaba diciendo muy bien, pero el Señor le apareció a él en su servicio en el templo Correcto. Todo eso fue planeado y orquestado regresándonos al tiempo de David. Los cursos de o los turnos para los sacerdotes. sacerdotes y levitas y músicos. Todo se había organizado y ellos no trabajaban en el templo todo el año, solo Así es. trabajaban durante un tiempo específico, así que esa familia, Disculpa, un poco más de una semana o algo bueno, así. los eruditos no están seguros si eran 2 semanas o cada año o 4 semanas cada 2 años. Parece como que no se ha decidido bien, pero de cualquier manera, en cualquier curso que haya servido Zacarías o hubiera podido rastrearse a través del linaje de su familia, así es como uno entiende o puede tener esas fechas Sí, potenciales. bien. Pero, ¿dónde fue la iglesia católica que trajo el 25 de diciembre? No ¿O tanto, fue Agustino? no recuerdo. Honestamente creo que tal vez habría sido un poco después de eso también, pero primordialmente yo creo que era influencia católica. Eventualmente sí, eso fue lo que fue. De hecho, creo que esa fecha se conecta con lo que fue otro día Bueno, pagano. era el solsticio. El sol estaba en su, no sé si es el día más corto o el día más Sí. largo, pero había una celebración, pero también está conectado al área de Hanukkah, Ujú. no muy lejos del Purim y la fiesta de las luces. Creo que todas esas tradiciones se unieron de alguna forma, pero para mí yo sé que la gente ataca la idea de la Navidad a veces por causa de asociaciones, pero como no conocemos el día, yo estoy feliz de celebrar un día Sea que como nos sea. indique el día en el que celebramos el nacimiento de Cristo, aun si no fuese ese día. Yo no estoy celebrando ni el solsticio ni Hanukkah, el hecho de que Dios nació y entró al mundo para salvarnos de nuestros pecados. Estaría mal si hubiese sido conocido que Jesús nació el 25 de octubre y Correcto, así nosotros es. a propósito lo cambiamos a otra fecha, eso estaría mal, Sí, pero eso no se está haciendo. correcto. Por curiosidad, ¿cuál es el clima de Judea en diciembre? ¿Sería demasiado frío para que ellos estuvieran fuera o sería un poco Esa más es cálido? otra señal. Realmente, habitualmente, normalmente es muy frío. Las ovejas siempre se tenían que guardar, considero, en esa época del año, ¿no? Bien, Dave. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor. Proclama el hecho de que el nacimiento del Señor no fue anunciado
a los notables de Israel, sino a los pastores. Y eso hay que considerarlo. El nacimiento del Señor no fue anunciado a los notables de Israel o los nobles de Israel, sino a pastores. Porque los pastores, a los cuales encontramos en Lucas, a los que Él les apareció, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad cuando ellos cantaron allí, ah, era realmente fue un tiempo de gran regocijo y los ángeles aparecieron a los pastores y qué honor fue ese, ¿verdad? Fue un gran honor y no le apareció a nadie más en la ciudad de Belén. No era, no era para los políticos ni los líderes religiosos de aquel entonces. Y Así esto es, creo yo que es una indicación del hecho de que en su mayoría no querían tener nada que ver con Jesús. así es. Bueno, el Señor trabaja con aquellos que lo quieren, que Así lo es. desean. Encontramos el liderazgo de aquel entonces, ambos, desde el rey hasta los líderes religiosos, muy preocupados por perder su posición si un rey vendría, si el Mesías venía. Así que la oposición, basándonos en el temor de perder la posición que se les había dado, con la que estaban ellos ah, cómodos, era gran motivación en contra del Cristo. Bueno, los tontos no se daban cuenta que la situación hubiese sido 1000 veces peor o diferente de lo que estaban hablando. Absolutamente, sí es. Una buena indicación de todo eso es que Herodes mató a Así los es, bebés para tratar de destruir a toda ese linaje. No quería no querían competencia, no quería otro competencia. rey. Y honestamente, el, el punto de vista de los líderes religiosos de aquel entonces era el mismo. No querían ser movidos ni por Juan el Bautista ni por Cristo, ni los líderes tampoco. Y es lo mismo hoy día. La gente piensa, si yo vivo para Dios, yo voy a tener que dejar esto y aquello. Y realmente todo lo que el Señor nos quita, Él nos da algo en su lugar que es 1000 veces mejor que lo que nosotros hemos dejado atrás. Él sabe que es mejor para nosotros, hermanos Swagger. Eso tal vez no siempre sea tangible. A veces los cambios que resultan en el alma y el espíritu, actitudes que hacen Así toda la es. diferencia en cuanto a cómo vivimos y qué es lo que hacemos y nuestro contentamiento con la vida. Él puede hacer cosas en nosotros que hacen la vida maravillosa, maravillosa. Y Él lo hace también, pero una vez más estaba pensando esta mañana que estaba fijándome en las cosas que Dios ha hecho y el hogar que ahora tenemos y las cosas que Dios ha hecho. No pudiera estar más feliz de lo que Dios ha hecho y cómo Él, al buscarlo, Él nos ha bendecido. Es un Dios de bendición. Bueno, es interesante que la parte espiritual siempre estará allí. Y es que la gente que no es salva no tiene eso, no saben de qué se está hablando. Y el Señor pues hace la vida real, pero también Él bendecirá económicamente, Así es. como lo acabas de mencionar momentos atrás, ¿no? Si usted busca, lo primero es primero. Buscad primero El el reino reino de de Dios y su Dios y su justicia. justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. Esa es la escritura. Así que tenemos el gozo de buscar justicia, lo cual debería ser la meta principal para todo creyente, buscar la justicia y la promesa que Dios está dispuesto a añadirnos todas estas otras cosas. Y yo estoy sentado aquí el día de hoy, 35, 40 años después de mi relación con Cristo, y Mm. yo quiero, a mí me gustaría gritar desde los techos si eso es verdad. Si usted busca la justicia, todo lo demás será añadido. Y qué gran privilegio, ¿verdad? Qué gran privilegio. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y el servirle a Él en toda capacidad. Realmente lo dijo el salmista, yo prefiero ser realmente uno que está en la puerta que estar en la tienda de los malos. Así que gracias a Dios por el privilegio de servir al Señor y lo digo de todo corazón. El Señor ha sido bueno conmigo económicamente, tenemos un bello hogar y le doy al Señor la honra y la gloria por eso. Pero si yo no tuviese nada de eso, si yo no tuviese un poquito de eso,
el privilegio de servirle al Señor, de ser su hijo, realmente de sentir su presencia, realmente es lo mayor en la faz de la tierra, no hay nada como ello. Y esta doctrina de la edad del reino, realmente si yo puedo lograr que usted la entienda, la mayoría de los cristianos no la entienden, no saben de qué se está hablando, pero después de que Jesucristo vuelva, en el momento de su retorno, Él va a comenzar un reinado de 1000 años, y no me refiero a que estará cayendo de los cielos, vamos a decir, él Reinando y estará reinando, gobernando. reinando como un rey sobre la totalidad del mundo. El mundo no va a ser dirigido por personas tontas como hoy día. ¿Correcto o no? Bueno. Y realmente Él será el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él resolverá los problemas que se levantan inmediatamente. Y el mundo conocerá prosperidad como nunca ha conocido prosperidad antes. La prosperidad que nada la sobrepasará. Conocerá paz, nunca ha conocido paz. Conocerá paz. Mm, Y, y alabado Dios por eso, ¿no? Realmente no habrán hospitales, no habrá necesidad de un hospital, no habrán doctores o no habrán oficiales, necesidades de oficiales de policía o doctores o cárceles, no habrá necesidad de ello. Y así podemos continuar citando cosas. Jesucristo reinará supremo y el gobierno, como lo vimos ayer, estará sobre sus hombros. Así lo dice la palabra del Señor. Jerusalén será la ciudad primordial del mundo, no solamente de Israel, pero la totalidad del mundo. Y todo hijo de Dios estará allí con un cuerpo glorificado. Y, y esto es algo que es espectacular, realmente casi no lo podemos describir. Y esto todavía ni siquiera es el cielo, realmente es un preámbulo para el cielo. sí, Y, pero esto va a suceder y comenzará inmediatamente en la segunda así es. venida. Pensemos en eso. Adelante. El término cielo en la tierra se utiliza mucho y esto es exactamente lo que el reino milenial será. Cuando el cielo llegue a la tierra, ahora aún hay ciertas cosas que tienen que corregirse y cubriremos eso más adelante en el capítulo relativamente a la raza humana, pero el líder apropiado estará ahí y decisiones apropiadas, el gobierno apropiado, todo aquello que sea conducivo de vida y vivir va a establecerse, hermano Swagger. Y sabes, Ezequiel nos dice que partes de la ley serán reinstituidas. El sistema de sacrificio será reinstituido. Y será realmente, corderos serán ofrecidos con los distintos sacrificios como en el Antiguo Testamento. Y alguien hace la pregunta, ¿por qué? La única respuesta que puedo dar es como un memorial. Amén. Jesucristo estará en persona y será algo tan glorioso que realmente será una tentación allí el olvidar el Calvario, olvidar el precio que fue pago y, y realmente el constante sacrificio, la ofrenda de paz, la ofrenda bueno, diferentes que estarán allí presentes, serán, ayudarán a las personas a recordar y esto será hecho como memoria constantemente 24 horas al día, 7 días a la semana. Recordemos que aún hay gente que va a estar tomando la decisión, sea o no, de aceptar a Cristo. Vamos a aceptarlo o estudiarlo al seguir adelante, pero la palabra del Señor será expresada desde Jerusalén hasta los cuatro ángulos de la tierra. Evangelistas, maestros, enseñanza, entrenamiento y todas las naciones que aún no hayan aceptado a Cristo van a tener la oportunidad de no solo escuchar de Él. Así que eh, tal vez el homenaje va a estar ahí no solamente como un homenaje para aquellos que son creyentes, sino también como testimonio para la veracidad del pecado y el poder del pecado que Cristo derrotó. Estás en lo cierto. Habrá un elemento de personas, cuántos millones no lo sé, pero serán unos cuantos millones que no van a aceptar a Cristo y habrán llegado a la edad del reino porque vivirán en la segunda venida. Correcto. Pero
Ellos serán obligados con una palabra de advertencia, serán obligados con advertencia a obedecer la ley y no van a poder romper la ley y traer problemas a la tierra como hemos visto en los últimos 6000 y tantos años. Si ellos no escuchan, si no escuchan, ellos van a ser ejecutados en un momento específico. No hagan esto otra vez. Si se insisten en hacerlo, no se les va a permitir hacerse eso otra vez. Así que adelante, Dave. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Y esto fue lo visible de la presencia del Eterno, que apareció primero antes de que Moisés estuviese allí y luego en la columna de fuego y de humo que estuvo en el desierto y luego en el tabernáculo y en el templo. Pero el ángel les dijo, no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, Incluye a todas las razas, no importa quiénes sean. que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo Señor. Este bebé no era para ser un Señor y Salvador, sino que nació todos. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Muchos otros ángeles han estado con el ángel que abrió a los pastores y ahora los pastores los pueden ver también. Esto presenta ángeles que adoran a Dios por enviar al Redentor y si ellos lo hicieron debemos de hacerlo también. gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Jesús es paz, es esa paz. Durante sus 33 años de vida en la tierra, el imperio romano estuvo relativamente en paz y era porque el príncipe de paz estaba aquí. La paz no volverá hasta que Jesús regrese. Y de hecho, él dijo lo siguiente sobre este propio tema, guerras y rumores de guerras. Cuando Jesús vino la primera vez, como ya dijo, el bebé nació en un pesebre en Belén. Cuando comenzó su ministerio público, su mensaje fundamental fue, Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. el reino del cielo, encabezado por Cristo con el propósito de restablecer el reino de Dios en la tierra, fue rechazado por Israel. Ahora, eso fue una movida absurda, ¿verdad? Realmente tuvo que ser, eso resultó en, en persecución y tristeza y dolor. Israel dijo, no tenemos rey sino al César cuando Jesús estuvo en aquel lugar. Encontraron que el faraón ha sido La un incredulidad, terrible. hermanos Wagner, siempre ha sido el culpable. Jesucristo les dijo, escudriñad las escrituras a los incrédulos fariseos, porque en ellos Tendremos la pensáis que vida tienen vida eterna. eterna, pero esas escrituras que se les había dado el antiguo pacto, todos hablaban de él, todo nos dirigía a él. Los eruditos dicen que hay entre 300 y 350 cumplimientos bíblicos que se lograron por Jesús de Nazaret y muchos de esos no podían haber sido diseñados por él mismo, el lugar donde él nació, los eventos alrededor de su nacimiento y los viajes a Egipto, todo eso que se había profetizado no hubiera podido hacerse de ninguna otra manera. Y por supuesto, Jesús exhortó, si no creéis en mis palabras, creed en mis obras. Creed por lo que yo digo. Ningún otro hombre estaba Así resucitando a los es, muertos, sanando a los así es. enfermos, sanando a los leprosos, el, a los paralíticos, al cojo. Todo eso eran señales y milagros que nos dirigían no solo a la idea de señales y milagros, sino que nos dirigían a él como Mesías. Cuando Juan el Bautista fue comenzó a dudar después de haber hecho su profecía o su pronunciación de que él era el cordero, él se le acercó y le dijo y le habló acerca de los milagros que él estaba haciendo y todo eso era del libro de Isaías, profetizando, proclamando y declarando.
Así que los testigos de la Escritura, testimonios de la Escritura y de los milagros y de las vidas cambiadas por Cristo mientras Él estaba en la tierra, todo debió haber sido un testimonio para el hecho de que Él era el Mesías, pero no lo quisieron. Como lo hablamos antes, Lauren, ellos sabían que él era el Mesías, sí, ellos sabían quién él era, y eso fue lo que lo hizo peor. Ellos no sabían lo que hicieron en ignorancia, ellos lo hicieron realmente en blasfemar al Espíritu Santo. sí, así es. Y una vez más, hombres como Nicodemo que habían que mostraban un corazón para Dios, tenían preguntas, pero aún ni siquiera ellos lo habían. Lo hizo Sí, él eventualmente. con el tiempo, él y José de Arimatea, del liderazgo del Sanedrín, pero en muy raras ocasiones, de hecho, vinieron y se sometieron al Cristo cuando él llegó y por supuesto había mucha confusión. Moisés había dicho que iba a haber un profeta y que iba a haber un Mesías. Y ellos separaron a los dos, ellos no unieron las dos cosas. Podemos ver eso en sus cuestiones de Juan el Bautista, en el primer evangelio de Juan. Es usted el Ujú, Mesías, el ujú. profeta, y ellos separaron a los dos. Así que había confusión en cuanto al papel del Mesías, lo que él haría, y ellos tenían diseños diferentes. Querían a un Mesías que eliminara la amenaza de Roma y el liderazgo y la gobernatura de Roma sobre ellos. Jesús vino para derrotar el pecado sobre nosotros, no hacer eso otro. Pero entonces esa mezcla de pensamientos por no querer aceptarlo es una mezcla el día de hoy también. La incredulidad aún sigue siendo principal y la incredulidad es el resultado de no querer cambiar lo que yo soy. Yo no quiero cambiar lo que yo hago. La incredulidad es Así importante es. entenderlo aquí. De todos los problemas, la incredulidad está en la lista. Había o hubo en el primer siglo un escritor pagano. Él dijo que el emperador podía traer paz en la tierra, en el mar, contra nuestros enemigos, pero básicamente él dijo, yo quisiera poder creer en este Jesús porque nadie ha podido traerme paz de mi dolor y paz de mi envidia, de mi contienda. Él básicamente en muchas palabras dijo, quisiera poder creer que este hombre pudiera hacer eso porque él estaba buscando. Él dijo, hablamos acerca de ser pacíficos contra nuestros enemigos, pero nadie puede traernos paz cuando se trata de nuestro dolor y contiendas. Bueno, pensé que esa es una perspectiva bastante interesante porque creo que él o que mucha gente tal vez pensó que, bueno, yo quisiera creerlo o creer en él, pero por alguna razón ellos en su cultura no podían dejarse llevar. Y lo vemos eso en la cultura moderna. Mucha gente dice, quisiera poder creer en Jesús porque a mí me gusta esta idea de tener paz, pero simplemente no quieren dejar las cosas del mundo. Doctor Watts, lo que estamos enseñando actualmente, la gran mayoría del mundo hoy en día no lo cree. No Así creen en lo es. que estamos hablando, no creen en lo que dice la Biblia, no lo creen. La Biblia simplemente es otro libro. Bueno, sí, hay bastantes personas que son antagonistas contra el mensaje si no van a creerlo y hay otros que simplemente piensan que quisiera dejarme creer, pero el intelecto y la vida y las decisiones personales simplemente no quieren, no pueden traerlo y uno dice, bueno, simplemente crean, permitan que Dios se mueva y que Dios llene ese vacío que ustedes tienen, pero no quieren hacerlo, no quieren dejarlo. Creo que el joven rico es un buen ejemplo de que él era muy religioso y Jesucristo le dijo que fuese a vender todo lo que tenía. Ahora, todos no tienen que vender todo lo que tienen para poder venir a Cristo, pero Jesús le dijo eso porque era un ídolo, era más Así importante es, para él así es. que Dios y la Biblia dice que él se fue triste, queriendo decir que él se dio cuenta de que él no quería dejar lo que era más importante para él para poder venir a Cristo y en cuanto a lo que sabemos jamás lo hizo. Y mucha gente, hay algo en su vida que prefieren tener que esta paz de la que estamos hablando. Bueno, realmente todo viene de la incredulidad.
y pensamos en el cielo, el infierno. La mayoría de las personas hoy en día piensan que es solo una fábula, ¿no? Sí, así Simplemente es. una fábula agradable, una historia Bueno, bonita. es religión, el hombre inventa todas estas cosas para poder consolidar su propio pensamiento. Y tenemos a personas que están inventando religión, que no es Correcto, y Dios. eso es verdad. Pero hermano Swagger, miren, le llamaron a él el príncipe de paz. Esos ángeles declararon esta paz que solo puede venir de Cristo y para nosotros que lo hemos aceptado, nosotros probablemente no tanto como debemos, pero tenemos el acceso a esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Sí, está disponible para nosotros y hoy en día ah, hay muchos que pueden llamar la atención de la persona y causar que ellos se preocupen, causar que ellos teman. Pero un hombre, una mujer en relación con Dios pueden experimentar esa paz Así sobrenatural es, y podemos entender que definitivamente. lo único que tenemos que temer es a Dios y lo que quiero decir es tener un respeto maravilloso por lo que Él es y reconocer qué es lo que Él ha hecho por nosotros y hacerlo a Él la búsqueda de nuestra vida. No hay una mejor vida que existe. Estamos hablando de esto antes, pero no hay una mejor vida. Bueno, les voy a hacer una pregunta. Si Israel hubiese aceptado al Señor como su Mesías y Salvador, si ellos le hubiesen aceptado, el mundo hoy día en esencia ahora estuviese en la edad del reino o hubiese pasado ya. Sí, La más. nueva Jerusalén ya hubiese descendido a este planeta. ¿Lo ven de esa manera o no? Probablemente no habríamos tenido este tiempo de los gentiles, la edad de la iglesia. Yo no creo que Roma iba a aceptar a Cristo ni el mundo gentil de aquel entonces. Estás en lo cierto, De no. hecho, encuentro interesante que nunca, o por lo menos donde yo lo he visto, que nunca hubo un llamado de César para que Cristo viniera y apareciera en Roma y antes de él. El hombre estaba muy ocupado edificando sus imperios y reinos cuando Cristo llegó, pero él no estaba incluido en sus planes. Y de hecho es lo mismo el día de hoy. Jesucristo no cabe dentro de los planes del hombre. Él no tiene deseo de hacer tal cosa, pero lo cual podría ser el caso es que la cruz tenía que ser una realidad. La cruz era un Así hecho es, e así iba a es. suceder. Y Roma no iba a aceptarlo. No, no, pero al mismo tiempo no era necesariamente que Roma rechazó a Cristo, que vemos como el enfoque, era que él vino a presentarse a sí mismo ante Israel y ellos le rechazaron como Mesías. Bien, pero al rechazar a alguien que usted no conoce, no sabe nada al respecto, es una cosa, pero Israel sabía. Sí, pero una vez más, como ya se ha declarado, sí, lo que pasa es que miren, si ustedes se fijan en las escrituras y si hubiera sido real a lo que decían o si hubieran ellos entendido lo que las profecías decían, hubiera sido algo que hubieran podido comprender y seguir. Sin embargo, el judaísmo, el liderazgo jerárquico de entonces, no estaba siguiendo, eh, sino que estaban ellos Los buscando libertaría la de liberación de Roma. Roma, sí, lo cual lamentablemente era bastante equivocado. Pero la razón por qué él vino y cómo él se reveló ante la humanidad eso fue un rechazo voluntario, especialmente de parte del liderazgo religioso de Israel. Así es como yo puedo ver la situación. No había, no había excusa. Y aún el día de hoy, hermano Swagger, no hay excusa. No puede haber excusa. No va a haber ninguna persona que pueda llegar Estás en lo a cierto, decir que así yo es. no sabía o no, 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 eso no va a existir porque eso haría que Dios fuese injusto. Pero Él es perfecto, es santo y es justo. Y realmente al final no hay ninguna excusa para que una persona no se dé cuenta de que la Biblia es verdad, Jesucristo es el Señor. Tiene que ser un rechazo voluntario en algún punto, un rechazo voluntario, por decirlo así, en cuanto porque alguien no lo quiere aceptar. Me encanta la manera como se resalta que el ángel vino a estos pastores de clase trabajadora, ¿no? No a los líderes religiosos. Entonces, ¿será que Dios siempre cambia las cosas y se revela realmente en la Biblia a aquellos que son considerados de una clase menor o trabajadores, gente obrera, ¿no? Y yo creo que
Bueno, me encanta eso, me encanta ese punto de que él no se reveló a los líderes religiosos, sino que él no venía de una manera física para establecer un reino político, sino un reino espiritual. Y ellos no entendieron eso, no querían aceptar eso. Ellos querían realmente, Sí, como amén. Josh lo mencionó momentos atrás, querían que Roma fuese puesta a un lado y que Israel no fuese la razón primordial del mundo. Aún sus propios discípulos, yo estaré a tu derecha. Sí, bueno, me pidió que preguntara. Exacto. Mamá quiere saber. Sí, mamá me dijo, ¿Y qué es lo que ella quiere? Bueno, estos por acá piensan. no los cogen a ellos, sino a mí. Y- pero queremos estar a tu mano derecha cuando estés en tu reino, a tu derecha. Nosotros seres humanos somos un desastre, damas y Así es, caballeros. correcto, sí, Somos un señor. desastre. Y ya volvemos. Estamos de vuelta. Como el reino fue rechazado, y eso es algo terrible, pero es algo que es una realidad. El reino que Jesús mismo dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, y se había acercado porque Jesucristo es el reino. Cuando vamos al punto central, pero fue rechazado y está siendo rechazado hoy día por millones y millones de personas. Hermano Swagger, hay miles y miles de personas que nos ven cada día que son religiosos y ellos, como en el caso de Israel de antaño, quieren el reino y sus bendiciones, desean sus bendiciones. Por eso es que muchas iglesias leen sus Biblias, probablemente incorporan algún tipo de cristianismo en sus vidas, probablemente aceptan principios cristianos, pero de alguna forma ellos son como Israel de antaño. Ellos quieren las bendiciones del reino, pero cuando Cristo llegó, Israel quería las bendiciones del reino y hasta cierto punto ellos creían la bendición de Pero Dios. no querían al bendecidor. No querían la manera como Cristo iba a traerlo. Y ese es el caso el día de hoy. Es una demanda, él dijo, de arrepentimiento. Pero Jesús, y tú lo resaltaste, me parece que fuiste tú o Josh, y Jesús tuvo que ir a la cruz. Sí, Por eso fue que él vino, él tuvo que ir. Y si Israel no lo hubiese hecho mal, Roma lo hubiese hecho, él tuvo que ir a así la es. cruz. Me Tenía pregunto que ir. qué pensaron también, porque ellos pensaron tanto del reino, Mm. pero cuando él dijo arrepentidos porque el reino de los cielos está cerca o se ha acercado, yo no sé si ellos lo habrían interpretado como, Bueno, totalmente era un reino militar, un reino material, no, no era un reino espiritual. sí, pero él cambia los términos en el sentido de que no se requiere ser un israelita nada más o un judío. Nadie sin arrepentimiento arrepentirá. Así es, Y así también es. cambia la destinación. No solamente es, no es algo terrenal que estoy aquí para preparar, es un reino celestial. Mm. El concepto del arrepentimiento no era aceptable para el judío. Ellos no veían la necesidad por causa de su historial, por causa de su linaje a través de Abraham. Los hijos de son hijos e hijas de Abraham, así que No ven esa necesidad. correcto, el arrepentimiento no es algo que ellos habrían aceptado rápidamente. Los gentiles por allá tal vez, Sí. aquellos sí, pero nosotros no necesitamos arrepentirnos, así que una vez más, el mensaje original que Jesús vino a salvar o decir, la necesidad era el pecado. El problema era el pecado y el arrepentimiento es el primer paso de aceptar a Cristo. Por eso es que tantos no quieren a Cristo ni siquiera el día de hoy. Y es lo que Joseph quería decir, que la demanda aún es la misma. Ujú. Lo primero que yo vi la noche en la que yo fui salvo fue mi condición y la necesidad de arrepentimiento y la necesidad de libertad del pecado que domina. Todo eso era parte de la información que yo necesitaba procesar. Cuando yo crecí, yo vi, yo escuché el mensaje, yo conocía la historia del Evangelio, Mm. yo conocía la historia de Navidad, de Pascua, lo conocía todo,
Yo había memorizado grandes porciones de la escritura desde niño en los grupos de niños en los que yo crecí, pero yo no jamás llegué al conocimiento de el hecho de que yo necesitaba al Salvador de la manera como lo necesité en la noche que yo fui salvo. Así que el mensaje de arrepentimiento aún es lo que el mundo está rechazando, así como Israel, muchos en el tiempo de Cristo. Esta necesidad que yo tengo que arrepentirme es una aceptación del hecho de que yo no soy lo que necesito Ujú. ser. Pero todo estaba tan listo para que ellos aceptasen a Cristo, porque lo que ellos querían y deseaban, hermano Schwager, que era libertad de Roma, no iba a suceder. Dios lo había establecido de tal manera que ellos solamente eran una vasija, tenían que depender de Roma, ellos no eran los autónomos y el reino que habían sido. Y Dios, como obra en la vida del pecador, lo hizo de esa manera, que las propias cosas que sus corazones deseaban nunca llegaron a sus vidas, a menos de que admitiesen que tenían que arrepentirse. Y ahora para Israel era lo mismo. Ellos permanecieron allí, no dejaron esa promesa, pero no vieron que la mayor necesidad no era la bendición del reino, era el bendecidor del reino. Era aquel que había venido a revelarles a ellos su mayor necesidad que estaba en su interior. Y realmente no era realmente, era una imposibilidad. Ellos no estaban en una posición para tomar control como en el tiempo de David. Y lo sabían, lo habían visto. Era imposible para ellos en ese momento sin tener un Mesías, alguien como David. Entonces, el tipo que vino no era lo que ellos querían, no era como el David de la antigüedad. Lo será en la antigua, en la segunda venida, pero en ese momento él vino para tratar con el corazón del hombre. Así que de una manera muy similar, Dios moviéndose en el corazón de aquellos que no están viviendo para Él. Hablamos de esto anteriormente. Hay muchas cosas que Dios quiere hacer y en la forma de bendición en nuestras vidas nunca va a venir hasta que nosotros tomemos ese paso de arrepentimiento y aceptemos el Mesías. Amén, así es. Todo era algo material para Sí, ellos, no era algo espiritual. así Y es. ellos realmente perdieron todo el empuje que Cristo presentó. Ellos lo Sí. perdieron totalmente, no sabían de lo que él estaba hablando y realmente no estaban interesados, francamente. Demasiado a menudo en la iglesia hacemos que la gente se sienta cómoda en su pecado y no quieren dejar su pecado, no quieren estar confrontados con el arrepentimiento, quieren seguir con bueno, con lo que ellos quieren hacer. Dicen, yo voy a la iglesia, pero aún siguen viviendo en el mismo estado porque no quieren dejar eso y hemos hecho un buen trabajo en general en no confrontar el pecado y predicar el arrepentimiento. Mucho de hecho, de eso, yo creo que va más allá de lo que nosotros podemos entender, porque yo siento que muchos realmente no saben cómo tener victoria. Ha sido un caso de ahora que el Señor lo ha presentado, ¿qué van a hacer con ello? El hermano John en su sesión pre-campaña hizo una declaración que puse en las redes sociales. Yo le di a él crédito, pero lo puse en las redes sociales. Ahora que Dios nos ha dado esta revelación, somos responsables por lo que sabemos. Ujú. Así Así que, es. bueno, Pablo dijo, yo predico todo el consejo de la palabra de Dios Ujú. y lo que ustedes hagan con eso depende de ustedes. Así que somos responsables ahora que tenemos esta revelación, por lo que sabemos, somos responsables de aplicarlo, de responder, de enseñar y de creer. Así que es un lugar en el que cuando uno conoce la verdad y uno lo rechaza o uno continúa viviendo como uno quiere, como usted dijo, algunas personas simplemente no saben cómo obtener la victoria, así que ellos se dan por vencidos, pero cuando uno conoce el plan de redención de Dios sobre la victoria y uno lo rechaza, entonces uno está en diferentes lugares de rebelión. Bueno, ampliamente está llegando al punto, para decirlo de esta manera, donde tienen que hacer lo que tienen que hacer. Ellos van a tener que aceptarlo o rechazarlo, Sí, ¿no? a quien mucho se le da, mucho se le demanda. Pero yo sí creo que el desaliento, el desaliento era un problema para muchos, todavía lo sigue siendo. Ellos no saben cómo caminar en victoria y todo lo que han hecho ha estado mal. Ha sido un fracaso tras el otro. Y
y aún empiezan a dudar de su salvación en ocasiones, lamentablemente. Y eso está cambiando hoy día. Está cambiando y ellos pueden o aceptarlo o rechazarlo. Y está llegando a ese punto ya. Tal vez no estemos allí todavía, pero estamos acercándonos. Adelante, Dave. Como el reino fue rechazado, ya no era posible tener el reino sin un rey, y ese rey era el Señor Jesucristo. Esto sometió a todo el mundo a continuar guerra y continuar el derramamiento de sangre. Una vez más, puesto que el reino fue rechazado porque no era posible tener un reino sin el rey, y ese rey era el Señor Jesucristo. Esto sometió a todo el mundo a guardar y continuar la guerra y el derramamiento de sangre que ha durado ahora cerca de 2000 años. Y de hecho sus discípulos le pidieron la pregunta. Ahora hago una pregunta que básicamente hice tiempo atrás. Jesús tuvo que morir en la cruz del Calvario. Y, y esa expansión de 2000 años de Israel rechazándole a él, digamos que lo hubiesen aceptado, hasta este momento presente, ¿esa era la voluntad de Dios? Bueno, una vez más es suposición, solamente estamos adivinando y no podemos porque no sucedió y no podemos decir. Habían tantas profecías, hermano Swagger, que declaraban lo que hubiera ocurrido y hay cosas que se han manifestado de la manera como Dios dice que sería. Sería difícil imaginar cómo se habría visto todo eso, pero una vez más, si nosotros nos imaginamos que la cruz era una realidad y si nos imaginamos que Israel lo aceptó, entonces el reino milenial hubiera podido comenzar entonces. Ujú. Lo que necesitaba ser o estar en orden, y aún tiene que ser así, es que Israel sea la nación o la cabeza de todas las naciones, como Sé que no era la voluntad de Dios que Israel rechazase a Cristo. el pecado jamás es la voluntad de Nunca es Dios. la voluntad de Dios, es correcto decirlo así. Entonces, tenemos que llegar a esa conclusión, ¿no? Y aún así, Dios ha usado este tiempo, esta expansión de tiempo para traer esta palabra a todo el mundo. Sí, ¿y qué tantas veces hemos aprendido nosotros al hacerlo equivocado? Y No, Dios no, no no, nos no, ha no, 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 desechado. no cuantos. Es que siempre, siempre ha sido Gracias, así. gracias. Pero es muy costoso el enseñar esto. Lo es, pero eso parece que es lo que nosotros terminamos aprendiendo cuando hay un precio que pagar y ciertamente nosotros lo hemos visto manifestarse no solamente en el caso de Israel, sino en todo caso, en toda Ujú. circunstancia y situación. Así que tal vez la humanidad o el problema con el pecado no permite que nosotros tengamos una razón, una respuesta simple. Yo sé que aún en los tiempos de, aun cuando los tiempos en los que yo fallé, en los que yo tropecé en mi fe o en mi pensamiento o en mis acciones, Dios aún puede usar eso y cambiar las cosas y hacer algo que sea absolutamente maravilloso y hermoso. El problema no era lo que Dios sabía acerca de mí, el problema era que habían cosas que yo no sabía de mí mismo. Ujú. Y regresando al libro de Job, podemos ver que Dios trajo a Job a bueno, a la conciencia de algo que él tenía que saber al viajar por todo lo que él sufrió. Él no se dio cuenta de que no era tan perfecto como pensaba que lo era. Sí. Y él no se dio cuenta de que, una vez más, él dijo, bueno, quisiera poder hablar con Dios porque él se ha equivocado en esto. Pero Dios no se había equivocado. Él lo arregló. Y Job al final dijo, yo he hablado, pero ahora voy a poner mi mano sobre mi boca y me voy a ver a mí mismo y puedo verlo a Ujú. usted. Así que todas estas cosas que nosotros sufrimos, hermano Swagger, creo que a veces, tan feas como puedan llegar a ser, supongo que son necesarias en nuestras vidas, en cierto sentido. Bueno, la perfecta voluntad de Dios se llevará a cabo y su palabra ya ha sido hablada. Por ejemplo, no era la voluntad de Dios necesariamente que Israel estuviese en el desierto durante 4 décadas como lo hicieron. Era su deseo que ellos estuvieran allí un corto periodo de Así tiempo, es. pero una vez más, el retraso de ciertas cosas sucederá por la obediencia y la incredulidad. Y eso es una situación muy similar a lo que vemos cuando Cristo vino y fue presentado. Vimos que en 2000 años de tal vez un retraso,
que ha originado con desobediencia y la incredulidad y rechazo, pero eso no ha detenido el plan de Dios de llevarse a cabo. Simplemente ha retrasado algunas cosas, pero en ese proceso no se ha perdido todo en lo absoluto, porque como usted lo acaba de decir muy correctamente, el mensaje de Jesucristo se ha predicado en todo el mundo, pero es una lección muy importante que Sí. puede ser un retraso tremendamente cuando nosotros hablamos y andamos en desobediencia e Y quiero incredulidad. estar seguro de decir, una vez más, que no todo fracaso va a terminar bien. A veces la incredulidad, Así el es, pecado domina y destruye, y si no se corrige, si no permitimos que nos traiga a Cristo para así resolverse, es, se convierte en una situación que tal vez sea un problema eterno. así es. Bueno, podemos decir y no equivocarnos que el hacer mal nunca termina bien. Correcto, así Las es. cosas nunca salen bien Probablemente cuando es la se hacen mejor las manera cosas de mal, decirlo. pero Dios sí toca el corazón, lo acepta el Así corazón es. arrepentido. Cuando nos desviamos, si nos arrepentimos y regresamos a Dios, Dios nos puede redimir y restaurar. Y estoy agradecido por el plan de redención y sus propósitos y de cómo Él utiliza los tiempos en los que nos hemos desviado y que no es algo permanente mientras que nosotros regresemos a Él. Él no tiene que ser algo permanente. Así es, definitivamente. Se nos terminó el tiempo y yo creo que hay cosas que se han dicho el día de hoy necesarias y serán de bendición para ustedes. Nosotros les amamos a todos, quiero que lo sepan, así que no se pierdan una programación. Si es tan interesante para ustedes como para nosotros, entonces están siendo bendecidos. Pero va aún a ponerse mejor porque la palabra de Dios es maravillosa. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.